Muy buenos días, mis hermanos, y un feliz sábado. Es extraño comenzar el culto a esta hora, ¿verdad? ¿Habían comenzado tan temprano? No, esto no es lo común, pero no deja de ser bueno. Y más cuando tenemos un propósito en mente muy especial. Cuando hoy vamos a salir, como dice el himno, de dos en dos, en grupos, para compartir de alguna manera un mensaje que dará fruto, porque así dice la palabra del Señor. No viene vacío, no viene vacío cuando echamos el pan sobre las aguas, ¿verdad? Dios da su bendición, Dios da su recompensa. Quisiera invitarles a hacer una oración inclinando su rostro, por favor. Señor, una vez más, muchas gracias por el inmenso amor que manifiestas por nosotros cada día, y en especial este día, por venir a estar con nosotros como iglesia, por moverte entre nosotros a través de tu Espíritu y por venir con tantas bendiciones para darnos. Rogamos que hoy seamos instrumentos que tú puedas usar para que otros también reciban de esas bendiciones que de tu mano recibimos cada día. Bendícenos al estudiar tu palabra y que seamos motivados para seguir cumpliendo la tarea que nos has señalado hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén. La lectura bíblica la tenemos en Segunda de Reyes. Me gustaría que me acompañaran allí, por favor. Segunda de Reyes, el capítulo 23. Y vamos a leer solo en este momento el versículo 3. Segunda de Reyes 23, 3. Por cierto, los que estamos en el año bíblico, estos capítulos se estudiaron ¿cuándo? Apenas esta semana. Esta semana estuvimos leyendo Segunda de Reyes, por estos capítulos pasamos. A partir del 1 de octubre, que fue el viernes, comenzamos Primera de Crónicas. Y hoy corresponde, ¿qué capítulos hoy de Primera de Crónicas? 4, 5 y 6. Exacto. Recuerden, iniciamos el año con el desafío del año bíblico. Estamos ya entrando al 5.º mes, terminamos 4 meses ya del año. Eso significa que han sido 4 meses bendecidos por estudiar la palabra del Señor. Ahora, si alguno se atrasó, permítanme decirles, si alguno se atrasó, póngase al día a partir de hoy. Empiece a leer hoy y luego va leyendo un capítulo de los que dejó de leer, pero no se vaya atrás, empiece. No nos quedemos. La idea es que este año hagamos el año bíblico. ¿Está bien? ¿Les parece bueno? Amén, amén. Ese es un desafío que tenemos. Muy bien, en Segunda de Reyes capítulo 23, el versículo 3 dice: y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían sus palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo que hizo, confirmó el pacto. Ustedes conocen la historia. Como decía, en el año bíblico pasamos por allí y es interesante recordar lo que el Señor hizo a través de algo que apareció en el templo. Algo que había estado extraviado pero que se encontró y se transformó en una gran bendición para el pueblo de Israel. Ahora quisiera iniciar diciéndoles que en el año 1950, ha sido unos añitos atrás, ¿verdad? 1950, ¿cuántos años atrás? 65 años atrás. Un joven colportor iba de casa en casa visitando hogares y llegó a la casa de un hombre.
Y en esa casa el hombre decidió comprar uno de esos libros que estaba vendiendo el colportor. El hombre, ¿qué hizo con el libro? Lo tomó y lo llevó a un estante de su biblioteca y ahí quedó. Pasaron 7 años, oigan bien, 7 años desde esa visita, desde que había comprado ese libro, 7 años. Y sucedió una tragedia. Por razones desconocidas, la casa se incendió, agarró llamas. Y de manera imposible, el hombre trató de hacer algo para que su casa no se quemara, pero fue imposible. No pudo hacer nada. Solo cruzado de brazos, viendo con tristeza, con dolor, cómo su casa se incendiaba. Impotente. Y después que todo se había quemado y que solo había cenizas, el hombre decidió caminar en medio de las cenizas de su casa. ¿Saben qué era lo que más le dolía? Su biblioteca. Por allí pasó. Y mientras iba caminando en medio de las cenizas, descubrió para su sorpresa que había un libro. El único libro que no se había quemado. Cuando él vio ese libro que no se había quemado, lo agarró con toda emoción. ¿Saben cuál era el libro? El que le había vendido 7 años atrás el colportor. Era lo único que había quedado. De manera milagrosa ese libro estaba allí. 1950 le estoy hablando. Tomó ese libro, imagínense, con el interés que leyó el libro que no había leído. Y eso hizo que este hombre encontrara a Jesús. Luego él y su esposa se bautizaron. Y no solo eso, sus hijos, sus nueras, sus yernos y gran parte de la familia fue siguiendo ese camino. ¿Saben que esta historia la contó un joven llamado Esteban Jara mientras estaba estudiando teología? Por ahí como en el año 2011. Y él era nieto de ese hombre que en el año 1950 se le había quemado la casa y se había encontrado con este libro. Ahora esa familia son 120 miembros de la familia Jara que pertenecen a la iglesia adventista. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Por un libro. Noten lo interesante, lo que puede hacer un libro. Nosotros no medimos, no sabemos la influencia que pueda tener un libro, una revista cuando cae en manos de alguien y Dios a través de su espíritu hace una obra especial. En el libro que estábamos leyendo de Segunda de Reyes, me dice el versículo, ahora vamos al capítulo 22 para que tengamos un contexto más claro. Capítulo 22, versículos 1 y 2. Dicen que cuando Josías comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía Josías? 8 añitos. ¿Y reinó en Jerusalén por cuántos años? 31 años. Ahora, me detengo aquí un momentito. ¿Saben ustedes quién fue el padre de Josías? Amón, un rey malo. Gobernó solo 2 años, lo liquidaron. Pero antes de él había reinado su abuelo. ¿Y cómo se llamaba su abuelo? Manasés, un rey más malo todavía que su padre. Por cierto, era hijo de Ezequías, sorprendentemente. Pero este rey, Manasés, que comenzó a reinar a los 12 añitos de edad, reinó por 55 años y llevó al pueblo a la idolatría, Baal y tantos otros dioses. Hizo desastres. Luego viene su hijo Amón y luego viene Josías, que a la edad de 8 años llega al reino.
¿Cómo sucede esto de que un joven rey quisiera hacer una reforma para el pueblo? Solo un milagro de Dios, definitivamente. La influencia de una madre temerosa de Dios, no dudo de eso. Y dice la Escritura ahora en el versículo 2. Miren lo que hizo este jovencito. E hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Yo veo aquí algunas lecciones. No justifica que nuestros padres sean malos para que yo sea malo. No justifica a los padres portarse mal porque sus hijos van a salir bien. Definitivamente tampoco. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, no importa las circunstancias que han rodeado nuestra vida, Dios está dispuesto a usarnos para bendición. Y yo creo que eso hizo con Josías, definitivamente. Sigue diciendo el versículo 2, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. No menciona a Amón, que era su padre. Él siguió el ejemplo no de Amón, sino de ¿quién? De David, quien amaba y temía a Jehová. Estos versículos son un resumen de la vida de Josías, quien siendo nieto de Manasés e hijo de Amón, el Señor lo usó para gran bendición. Saben que en el versículo 3 al 7 me dice que Josías decidió hacer una renovación del templo. El templo estaba en mala condición, muy mala condición. Había sido abandonado prácticamente porque su padre y su abuelo se habían dedicado a adorar ídolos y a hacer otros templos, y el templo de Dios había sido descuidado. Y él se propuso a restaurar el templo. Eso lo hizo 10 años después de estar en el reino, como rey. 10 años. ¿Qué edad tenía entonces cuando me mandó a restaurar, a renovar el templo? 18 años. Wow, muchachos. 18 años. Y se desafió a hacer una reestructuración, una renovación de ese templo que había sido descuidado. Ahora, en el versículo 8 me dice que el profeta o el sacerdote Hilcías, si ustedes van al versículo 8, encontró un libro. Eso me hace acordar de la historia de este señor que le compró el libro al colportor. Encontró un libro. ¿Y el libro cuál era? El libro de la ley. ¿Y dónde estaba? Allí en el templo, en alguna de esas grietas, en algún lugar, mientras lo estaban renovando. Y ese libro lo toma el sacerdote y se lo manda al rey a través del escriba Safán. Safán toma el libro, lee el libro y no se queda con eso. Va donde el rey Josías y le lee el libro al rey Josías. Yo quisiera presentar un pensamiento que la señora White en el libro Profetas y Reyes nos dice. ¿Cuál fue la actitud del rey cuando estaba leyendo este libro? Permítanme y lo buscamos un momentito. La actitud del rey cuando leyó este libro. Miren lo que dice. Josías dijo, escribe la señora White, es un tesoro de conocimiento y un aliado en la obra de la reforma. Reconoció eso Josías, un jovencito de 18 años. Este libro es maravilloso. Y este libro va a ser una bendición para el pueblo de Israel. Y eso hizo, porque después que el rey leyó ese libro y dijo esas palabras, ese libro fue leído a todo el pueblo. Y todo el pueblo recibió la bendición de leer ese libro. Yo quisiera aprovechar la ocasión para de manera reflexiva preguntar, ¿ese libro hizo posible una gran reforma en el pueblo de Israel? En el pueblo judío. Y mi pregunta es, ¿cómo es nuestra relación con el libro? Ya saben a qué libro me refiero, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra relación con el libro?
¿Cuánto tiempo dedicamos para estudiar ese libro? No hay reforma, no hay transformación, no hay reavivamiento si no es ese libro la inspiración de nuestras vidas. Empezamos un año bíblico precisamente por eso. Dijimos, no podemos entrar al año 2015 sin hacer una lectura más dedicada de ese libro maravilloso. Porque este libro, la Biblia, va a hacer posible lo que no se hará de otra manera. La reforma que Josías hizo no se consiguió solo porque se mandó a restaurar el templo, sino porque se leyó el libro, porque se fue a la fuente, porque Dios fue la inspiración para esa renovación, para ese reavivamiento especial que hubo en el pueblo. Y la pregunta entonces, ¿estamos hoy como adventistas viviendo de acuerdo al libro? ¿Es eso lo que nos importa? ¿Voy a dar un paso? ¿Vas a tomar una decisión? ¿Está eso en armonía con lo que Dios dice en su palabra? Pues solo de esa manera podremos estar seguros. ¿Saben que en el libro que escribió Morris Bender, que se llama Nunca sin intercesor, así se titula ese libro, el autor menciona que se hizo una encuesta en los Estados Unidos y esta encuesta arrojó lo siguiente en cuanto a los adventistas del séptimo día. Dice la encuesta que solo el 25% de los adventistas del séptimo día leen su Biblia todos los días. 25%. Se sorprenden de que no haya reavivamiento. ¿Se sorprenden de que no se ganen más alma para el Señor? ¿Se sorprenden de que a veces las iglesias estén vacías? No. El solo hecho de que el 25% significa que un 75% la leerá cada sábado cuando viene a la iglesia y escucha un sermón. Ese será el alimento para toda la semana. Eso no es el plan de Dios. Y mis queridos, ese es un gran desafío que nosotros tenemos. Por eso el año bíblico, que todos los días podamos leer la Biblia, eso nos va a hacer un bien incomparable. Nos va a ser un beneficio maravilloso. Culto en la familia, el culto en la mañana, el culto en la tarde, dándole un lugar especial como le corresponde al Señor. Esto hizo que el pueblo de Jerusalén tuviera un gran revivamiento. El libro, ese libro maravilloso, la palabra de Dios, hará posible lo que no va a ser posible de otra manera. ¿Creen ustedes que es un tiempo de volver a la fuente? ¿Estamos en los días donde la Biblia debería ser más estudiada y donde deberíamos orar más para que el Señor nos dé sabiduría para entenderla? Y no solo eso, orar más para que el Señor nos dé la capacidad de vivir a la luz de su palabra. Amén. El verso 11, si vamos al verso 11, estamos en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. El verso 11 dice que cuando le fue leído el libro a Josías, Josías rasgó sus vestidos. Fue una expresión de luto, de tristeza. ¿Por qué razón? Porque todo lo que estaba viviendo el pueblo había sido producto de haber descuidado el libro. Y por esa razón él hace eso. Pero miren lo que dice el versículo 14 al 20. Los versículos 14 al 20, él manda un mensaje para consultar a la profetisa de sus días. ¿Y cuál era la profetisa? Versículo 14 al 20. ¿Cuál era la profetisa? Hulda. Y le hace un comentario, le hace una pregunta a Hulda. Y saben que aquí hay otra lección interesante. No solo basta leer el libro, no solo basta hacer de la Biblia un libro de estudio, de reflexión, sino también el otro consejo es ir a la profeta. ¿Eso hizo Josías? Sí. ¿Y nosotros tenemos profeta? Por supuesto. ¿Está viva? No, pero sus libros sí. Y qué bueno es cuando leo la Biblia y cuando tengo ese apoyo de esa luz menor,
que sirve de alimento, de guía, en tantas áreas de la vida como educación, disciplina de los hijos, como en mayordomía, en el cuidado de mi cuerpo, de mi templo, del templo del Espíritu Santo, en tantas áreas que hay consejos, ha sido dejado para nuestra bendición. Eso es lo que yo encuentro en esa experiencia de Josías. Consulta a la profetisa. Y recordemos algo, cada rey de Israel o de Jerusalén, de Judá, que fue prosperado porque hizo caso a los profetas. Así lo dice hasta la Escritura, ¿verdad? Se le hace caso a los profetas y ¿qué pasa? El pueblo será prosperado. Y así fue. Todos esos reyes fueron prosperados, fueron bendecidos porque encontraron orientación para su vida. Y esa es la misma orientación que está a nuestra disposición, mis queridos. Ahora, capítulo 23. El capítulo 23 dice algunas cosas interesantes. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y Jerusalén. ¿Qué hizo el rey? Reunió al pueblo. Después de haberse dado cuenta de la gran bendición de haber encontrado ese libro maravilloso. Luego subió el rey a la casa de Jehová. Y ustedes ya saben que allí lo leyó delante de todo el pueblo. Y luego vino el pacto del capítulo 3. Hicieron pacto de fidelidad, producto de la lectura de ese libro maravilloso. Lo que puede hacer solo un libro. Y no solo cualquier libro, sino la palabra de Dios. Ahora, otro hecho que yo quisiera resaltar en esto es que el rey no se conformó con leer el libro para sí solo. Lo mismo pasa con nosotros. Yo no me puedo conformar con hacer el año bíblico y yo voy aprendiendo y me voy alimentando y me voy fortaleciendo. ¿Será eso el plan? Está bueno. Pero si yo hago eso y recibo de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Vamos a hablar. Vamos a decirle a mi compañero de trabajo, al vecino, al amigo, en fin, de alguna manera, seré un instrumento que Dios va a usar para que otro sea bendecido. Y eso fue lo que pasó con el rey. Reunió a todo el pueblo y el pueblo fue bendecido a causa de que el rey había sido bendecido. ¿Saben que la iglesia en el año 2005 tomó un acuerdo mundial y fue de repartir un libro cada año? Ese libro le conocemos con el nombre del libro misionero. Y por cierto, ese libro del año 2005 fue escrito por el pastor Alejandro Bullón, se llamaba El Tercer Milenio. Y eso se dio, yo tengo entendido las últimas cifras que escuché, más de 20 millones de ese libro fue esparcido por todo el mundo. Fue una maravilla. Y después de ese libro, cada año se ha estado escribiendo un libro misionero. Tuvimos también el conflicto de los siglos, que se diseminó por todo Estados Unidos, por todo el mundo. Este año se ha decidido hacer, además del libro misionero, hacer algo especial con la revista El Centinela. Ya ustedes recibieron esta revista. Esta revista El Centinela es un número especial. Ahora este es el formato de nuestra revista El Centinela. Y esto es lo que hoy vamos a dar, vamos a regalar, con el deseo de que sea leído y que dé resultado con la ayuda del Señor. En el medio de la revista hay un curso que vamos a ofrecer totalmente gratis. Y la buena noticia es que ayer viernes, me llaman porque estaba un camión bien grande para llevarnos ya los cursos, ya los tenemos en la conferencia. Así que los cursos que se ofrezcan ya los tenemos, no les vamos a quedar mal a nadie. Hay el curso totalmente gratuito para la persona. Valdría la pena si podemos darle y si notan que se puede tomar los datos y de una vez comenzamos con el curso, excelente, será una buena oportunidad para que conozcan más del Señor. Esperamos repartir en todas las conferencias de Chesapeake hoy 17,000 y en toda la división 1,000,000.
Algo va a suceder. Estoy seguro que algo va a suceder con la ayuda del Señor. El objetivo de este número especial no es objetivo comercial. De hecho, normalmente un centinela tiene un costo de 60 céntimos. Eso vale, 60 céntimos. Este centinela, con este proyecto especial, está saliendo a la iglesia en 25 céntimos. Así que el propósito es sencillamente compartir la verdad con muchas personas. Así como hizo un efecto en el pueblo de Israel, hará un efecto con aquellos a quienes le entreguemos este material. El versículo 3 dice que finalmente hicieron un pacto. El pueblo hizo un pacto de fidelidad al Señor, de obediencia al Señor. Hubo un pacto, ¿verdad? También nosotros somos invitados a hacer un pacto. ¿Y cuál sería el pacto para nosotros hoy en esta mañana, mis amados? Un pacto, el primero sería dedicar tiempo para estudiar la Biblia. ¿Qué mejor pacto que ese? Renovar el pacto que hicimos en enero. Estudiar la Biblia, sacar tiempo para hacerlo. El segundo pacto sería darle tiempo también para estudiar, darnos tiempo para estudiar los libros del Espíritu de Profecía. Escoja uno, léalo poco a poco si quiere y vaya sacando el provecho. Y el tercer pacto sería convertirnos en instrumentos de luz para otros. Que a través de la distribución diaria, no solamente hoy, yo les invito, hermanos, a tener una revistita con usted siempre y cualquier oportunidad, allí en el bus, allí en el metro, allí en la estación, donde se encuentre, usted vea a una persona y pueda dárselo. Vamos a tener, por cierto, pronto ya con nosotros, ya lo recibí, unos volantitos bien pequeños, literatura, buena, porque es más fácil cargar en la cartera o en el bolsillo, para que hagamos eso como un hábito. Es una oportunidad y vale la pena aprovecharla cuando el Señor nos la da. Finalmente, permítanme comentarles otra historia. Hace unos años, un colportor fue a colportar a una zona de gente pudiente, un sector de clase alta, en una ciudad bastante calurosa, por cierto. No estaba obteniendo buenos resultados. La gente no estaba receptiva. Y él llegó a una puerta, a la casa, y tocó la puerta, y le abrió a una señora. Y la señora de una mala manera le dijo que no estaba interesada en nada de lo que él traía. Molesta porque le había tocado la puerta. Y cuando ya estaba por tirársela, el joven metió el pie a la puerta y no la dejó cerrar. Y le dijo: señora, yo no me voy de aquí hasta que le dé el mensaje importante que traigo para usted. ¿Sabe que la señora, al ver esa decisión, pues no tuvo otra alternativa, ver una decisión con tanta convicción, no tuvo otra alternativa y lo dejó pasar? Y también le compró un libro. Sí. El colportor se fue. Pasaron 10 años. Y otro colportor, en la misma ciudad, vino al mismo sector, vino a la misma casa y tocó la misma puerta. Y le abrió la misma señora. Pero 10 años después, fue otra la historia. Cuando la mujer lo vio y lo identificó, lo hizo entrar de una vez y comenzó a hablar ella y a contarle la experiencia que había vivido. Y la experiencia fue sencillamente esta: 6 años después, pareciera que a veces no hace efecto al mismo momento, pero hace efecto. 6 años después, un año antes que la otra historia que les contaba, 6 años después, con muchas dificultades con su esposo, muchos problemas. Estaban ya a punto de divorciarse. Esa era la historia que ella le estaba contando.
Y una noche no podía dormir, estaba muy mal, se bajó de su cuarto, se fue a la sala donde tenía la biblioteca y se acordó del libro. Sacó el libro y comenzó a leerlo. Toda la noche pasó leyéndolo. Al día siguiente se lo ofreció a su esposo. Y ahora ella le estaba contando a este muchacho que ya ellos estaban en la iglesia. Y que ella tenía un gran deseo. Su gran deseo era ir al cielo. Y tenía dos motivaciones muy grandes para ir al cielo. La primera, le dijo ella, ver cara a cara a Jesús. Y la segunda, encontrarme con ese muchacho que hace 10 años atrás me vendió este libro para decirle la bendición que fue para mí. Hermanos, ¿no sería maravilloso? Nosotros no somos colportores, no es la profesión que tenemos, no nos dedicamos a eso. Algunos lo han hecho, pero hoy tenemos la oportunidad de, sin ser colportores, ser instrumentos de bendición. Vamos a llevar una revista que puede cambiarle la vida a alguien. Yo no dudo de eso, no dudo. Dios tiene un poder maravilloso. Y yo les puedo recordar, mire, cuando en mi casa llegó el Evangelio, fue a través de un colportor. Llegó a casa, nos vendió un libro, empezamos a estudiar la Biblia y todos en la casa nos convertimos. Tiene poder. La palabra escrita tiene poder. Es una oportunidad definitivamente para nosotros. Qué lindo sería que cuando estemos allá en el cielo, alguien se acerque, hermana Norma, se le acerque y le diga, ¿sabe que estoy aquí gracias a esa revista que me diste? Sería sorprendente y maravilloso, ¿verdad? Estoy aquí gracias a ese libro que me regalaste. ¡Wow! Alabado sea Dios. Dios puede hacerlo. Y miren lo que dice el espíritu de profecía, haciendo caso lo que menciona la señora White. Miren este pensamiento. Bueno, este es el pacto que estamos haciendo, ¿verdad? Pasar más tiempo meditando la Biblia, consultar permanentemente la luz menor, el espíritu de profecía, y tercero, el ser un instrumento para compartir salvación con tantos como sea posible. Miren esta cita, esta. Las publicaciones, dice ella, eso lo escribió en el año 1878. Las publicaciones han de multiplicarse y esparcirse, ¿cómo dice ella? Como las hojas de otoño. ¿Y qué más que entendible esa figura para nosotros, no? Ya, ahorita en octubre nos daremos cuenta otra vez. Como las hojas de otoño. Los silenciosos mensajeros están iluminando y moldeando las mentes de miles de personas en todos los países y climas. ¿Amén? ¿Creemos en eso? Miren otro. La luz debe irradiar de las hojas sueltas y los folletos, que todos estén bien preparados para diseminar la luz de la verdad por medio de la palabra y los folletos. Debiera haber cientos de folletitos esparcidos como las hojas, ¿cómo dice? Como las hojas de otoño. Cientos de folletitos. Hoy tenemos 1500. Varios cientos, ¿verdad? 1500. 17,000 en toda nuestra conferencia, 1,000,000 en toda la división. Algo que nunca se había hecho. Tenemos la oportunidad de hacerlo para la gloria del Señor. Yo quiero en esta hora, mis hermanos, orar por este proyecto. Y aquí tenemos la oportunidad de recibirlos hoy. Heiner nos estará diciendo cómo va a ser distribuido. Y Heiner, ven acá un momentito. Pero antes de que los recibamos, yo le voy a pedir a los ancianos que vengan un momento acá. Los ancianos, vengan por favor. Este material está puesto aquí sobre esta mesa y muy cerca.
Como ya saben, son 1500 revistas que harán la obra que tenga que ser hecha. Y yo quisiera rememorar lo que sucedió hace muchos años atrás, cuando después de la visión que recibió la hermana White se escribieron los primeros folletitos. ¿Cómo se llamaba? El primer folletito que se imprimió para señales de los tiempos. ¿Cuántos números? Los primeros 1000. Fueron 1000. Y se arrodillaron y oraron por ese material. Y Dios puso su bendición. Yo quisiera en esta hora, pues quisiéramos lo mismo. Decirle al Señor, Señor, úsanos. Que no nos dé miedo. Cuando usted va con esta revista, no le dé miedo. Ofrézcala con seguridad. Usted está ofreciendo pan del cielo, porque aquí hay un mensaje que puede alimentar a un corazón hambriento. Y no le dé temor de decirle que hay un curso gratis de la Biblia. Sí, es de la Biblia. No tenga miedo de eso. Y si puede anotar el nombre y de una vez llena, mejor todavía. Tenga eso como objetivo. Véngase con el nombre. Pero si no quiere, la persona no quiere, dele la revista. Que el Señor se encargará. El Señor se encargará. Así que con esto en mente, pues vamos a postrarnos y vamos a hacer una oración dedicando estos libros, estos folletos y a nosotros para esta tarea. Señor, este es un momento especial. Toda nuestra división, todo nuestro campo, cada uno de nosotros hemos decidido participar de este proyecto. De pronto no sea fácil, nos dé temor, nos dé miedo, susto. ¿Qué puede suceder? Pero qué bueno es saber, Señor, que no vamos a hacerlo solos, que tu Espíritu estará con nosotros y pondrá las palabras necesarias y podremos ser usados para que otros reciban pan del cielo, palabra de Dios, que en el momento oportuno hará su obra en los corazones de los que reciban este material. Señor, queremos salir con tu bendición. Queremos que tú pongas tu bendición sobre cada centinela que está aquí, cada artículo, cada palabra. Que tu Espíritu pueda mover los corazones de los amigos que lo reciban y lo puedan apreciar. Y aunque no lo hicieran, sabemos que tú trabajas por caminos extraños. Y cuántas veces hemos escuchado que alguien, encontrando un centinela, una revista, un libro, aún en el basurero, ha sido para alguien bendición. Así que permítenos ir con la convicción de que esto no se va a perder, de que esto va a ser su efecto a algún corazón para gloria de tu nombre. Bendícenos a nosotros y ayúdanos a ser usados, a dejarnos usar, a sacar el tiempo para ahora salir y hacerlo con fe de que esta labor tendrá tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Que así como el pueblo de Israel fue bendecido, el pueblo de Judá fue bendecido por la lectura del libro, nosotros también, y con los que entremos en contacto y le enseñemos de tu palabra, también. Hacemos un pacto contigo en esta mañana de renovar nuestro estudio de la Biblia, de mantenernos también estudiando el espíritu de profecía y de ser usados para compartir esta verdad en libros, en folletos, en lo que sea, Señor, en cursos bíblicos, en literatura, en testimonio, en palabras, podamos compartir esta verdad con otros. Gracias por darnos la seguridad de tu bendición. Te la pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.